O nueva edición de Tu Decisión 2026 por TV Perú, Radio Nacional y las redes sociales. Katia, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro que sí, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches también a todo el público que está conectado. Empezamos, ¿no? Nosotros ya después de algunos días de descanso, semana, después de unas mini vacaciones, bueno, debido pues al feriado y también a la cobertura especial de TV Perú, así que estamos esperando ya, ¿no? el programa, esperando también el 100% de la OMPE que ya se concretó, así que ya tenemos una virtual presidenta, Keiko Fujimori. Son más de 49.000 votos que, obtiene Keiko Fujimori, a diferencia de el candidato Roberto Sánchez. Así que bueno, vamos a presentar a nuestro primer invitado porque el día de hoy han tenido una reunión el partido apristas, integrantes del partido aprista, exministros, exautoridades, también con la virtual presidenta, y tenemos mucha información sobre eso. Así, saludamos de inmediato a don Aurelio Pastor, exministro de Justicia, que está con nosotros. Don Aurelio, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, muchas bienvenido. Gracias, Katia, Ricardo. Bueno, parte de esta transición democrática es justamente que los partidos políticos, justamente en ese talante, acudan a saludar a una gobernante electa. Por supuesto. Eso no debería llamarnos la atención. Pero en los últimos años, ¿no? Ha sido raro esto. Sí, ha sido raro porque ha habido demasiada confrontación y demasiada duda, inclusive en los resultados electorales. Pero ya hoy, después de haberse verificado al 100% que la señora Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú, lo que correspondía, desde nuestro punto de vista como partido político, era acudir a saludarla y a desearle los mejores éxitos, pero además también aprovechar la oportunidad para poderle transmitir algunos puntos de la plataforma que nosotros consideramos deben ser los primeros en tratar en su gobierno que se inicia, ¿no? Así que ha sido una muy agradable reunión, hemos estado más de una hora con ella, todos hemos podido expresar algo de las ideas que ya había transmitido al principio nuestra secretaria general Belén García, y también hemos recibido algunas inquietudes por parte de la presidenta y tanto del vicepresidente Galarreta como de Marco Vinelli, que es el presidente del plan de gobierno, que eran las dos personas que la acompañaban. Y en ese sentido, ¿cuáles han sido esas inquietudes de la virtual presidenta Keiko Fujimori? Bueno, lo que pasa es que nosotros llevamos esta plataforma, ¿no? Dijimos, y esto fue desarrollado por Belén García, que dijimos, mira, el país tiene múltiples causas por encarar, pero le entregamos estas ideas, dijimos, para nosotros estos son 7 de los puntos más importantes. Hablamos de seguridad ciudadana, de recuperación económica del Perú, de salud, educación, agricultura, lucha contra la minería ilegal y las economías criminales, y un punto que antes no se había tratado, pero que para nosotros hoy es fundamental, que es la necesidad de establecer un control político a los gobiernos regionales, que hoy no existe. Pero que va a estar en vigencia a partir del 28 de julio, con las reformas que se están aprobando en la Constitución. No, pero no un control político, porque eso va a necesitar una reforma constitucional y una reforma legal. Cuando hablamos de control político, desde nuestro punto de vista, es que los gobernadores regionales tengan la obligación de concurrir al Pleno del Congreso a rendir cuentas de su gestión, y que sobre la base de esa rendición de cuentas, el Parlamento tenga la posibilidad de establecer algún tipo de sanciones de carácter político también, si ese fuera el caso. Y eso nos va a permitir a nosotros, en su momento, que todos los gobernadores que administran casi el 30% del presupuesto nacional puedan concurrir y dar cuenta de lo que están haciendo, porque en el balance que nosotros hacemos 25 años después de iniciado el proceso de descentralización, la verdad es que esto ha sido un fracaso, y se lo hemos transmitido a la presidenta electa. Hemos dicho, nosotros iniciamos el proceso durante la época del presidente Toledo y lo acompañamos con mucho entusiasmo, con un enorme entusiasmo, sobre todo los que éramos parlamentarios de provincia, considerábamos que la descentralización iba a traer desarrollo, iba a acercar los presupuestos, nos iba a permitir avanzar muy rápidamente frente a un Estado central que lo sentíamos distante. Pero 25 años después no ha habido resultados. Ha habido mucho dinero, como existe mucho dinero en las regiones, pero no ha habido ningún avance significativo en ellas que nos ha permitido hoy, lamentablemente, hacer un balance y decirle, oiga, esto lo tenemos que revisar, porque si seguimos así, no vamos a llegar a nada. Ese fue uno de los puntos que tratamos, ¿no? Pero como un pedido para que sea
impulsado como una iniciativa en el Parlamento que tendrá que ser discutido en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Y lo que debe avanzar también es el proceso de transferencia, ¿no? Ustedes han sido muy enfáticos al culminar la reunión y hablar con la prensa en señalar que debe ser ya, ¿no? Porque el tiempo es muy corto para hacer todo este trámite tan importante. Es muy corto, por 4 semanas para recibir un país, eso no ocurre en ninguna parte. O sea, cuando se venden las empresas, por ejemplo, se toman varias semanas en recibirla, en hacer un inventario y un detalle de lo que está ocurriendo al interior de cada una de ellas. Imagínense un país. Este gobierno va a tener que recibir cada una de las carteras, y dentro de cada una de las carteras hay otras instituciones, hay una serie de capítulos, no solamente en el país, fuera del país, agendas, y todo esto debería ser informado y de conocimiento del nuevo gobierno antes de su instalación el 28 de julio, pero ya estamos prácticamente a 2 de julio, que es mañana, y nos queda 26 días para que la presidenta asuma, y durante esos 26 días tiene que recibir el país, tiene que prepararse, sus equipos tienen que afiatarse y tienen que preparar un plan de acción para los primeros 100 días por lo menos, así que queda muy corto. El Jurado Nacional de Elecciones es sumamente lento, el sistema electoral en el Perú es sumamente lento y engorroso, y eso no permite hacer transferencias rápidas y tomar decisiones rápidas. Hace poco hemos visto cómo en Colombia, 4 días después de las elecciones, se entregan credenciales, o sea que en 4 días han contado los votos, han recibido impugnaciones, las han resuelto y han llegado a un resultado final, y aquí ha pasado cuánto tiempo, hasta hoy día no tenemos una proclamación. ¿No cree usted que existe un excesivo garantismo dentro de la legislación electoral peruana? Es posible que sí, y es posible también que no se estén utilizando de manera correcta los instrumentos modernos que hay, ¿no? Porque debería utilizarse, por ejemplo, hoy día, con las lectoras y la existencia de la inteligencia artificial, uno pudiera prontamente tener escaneadas todas las actas y meterlas al sistema y tener ya un resultado rápido que permita algunos anuncios previos. El año 2006, y estamos distantes de ello, han pasado más aún, el 2001, antes del 50% ya de las elecciones, del conteo electoral, ya Alan García había anunciado y había aceptado la victoria de Alejandro Toledo. Hoy han pasado 25 años y hasta hoy día el candidato perdedor sigue anunciando que va a presentar ahora impugnaciones internacionales. Pero lo que ocurre es que en las últimas elecciones los resultados han sido muy ajustados también, ¿no? Sí, han sido ajustados, pero antes también hemos tenido las mismas dificultades. Es verdad que no había en las mesas 900K que ahora que están en los centros poblados, pero había mucho menos tecnología. Claro, pero a ver, yendo hacia este país fraccionado que lamentablemente continúa, de acuerdo a las proyecciones electorales que hemos visto, ¿cómo se tiene que actuar, don Aurelio? ¿Cómo se tiene que llegar, por ejemplo, hacia el sur? Que entiendo no es que todo el sur haya votado por Roberto Sánchez, sino es parte de la necesidad del sur de expresar su malestar por situaciones que no han sentido la presencia del Estado. A ver, el discurso del sur se radicalizó mucho cuando los partidos políticos nacionales dejaron de tener la presencia que tenían. Y entonces se perdió ese proyecto nacional del cual ellos formaban parte y se iniciaron liderazgos locales que han encontrado en la confrontación con el gobierno central una forma populista de lograr votos y de ganar elecciones. Pero se ha llevado esto al extremo, al punto tal que efectivamente parece que estuviéramos en 2 países confrontados, a punto de colisionar, cuando es todo lo contrario. Gran parte de nuestra historia, ¿no?, la riqueza de nuestra historia viene desde el sur, y lo hemos mostrado siempre con mucho orgullo, ¿no?, de Puno, desde el Cusco, Ayacucho, con su gesta emancipadora y todo lo demás. Ahora, lo que necesita el nuevo gobierno es recuperar esa integración, y eso va a demandar mucha política, ¿no?
mucho diálogo, mucha conversación, mucha llegada, no solamente a los líderes regionales, locales, sino a los líderes de diversas organizaciones, porque en el sur tiene gobierno regional, pero además de los municipios, que es lo formal, tienes también una serie de organizaciones comunales, de organizaciones por sectores, por actividades, etcétera, que tienen que ser convocadas por el gobierno para sentirse parte de un proyecto nacional. Eso creo que es sumamente importante, ¿no? Ahora, la virtual presidenta le ha pedido, los ha invitado a formar parte tal vez del gabinete. No formalmente, simplemente hizo sí una pregunta que nos pareció absolutamente válida. Nosotros hemos tenido un segundo gobierno con muy buenos resultados, ¿no? Y una muestra de ello es que dos de los pilares de la propuesta electoral de Keiko Fujimori en esta elección ha sido, primero, mantener la autonomía del Banco Central en manos de Julio Velarde, que fue precisamente a quien nuestro gobierno invitó a ser presidente del Banco Central en la época del presidente Alan García. Y la segunda es el pilar de la economía, habiendo incorporado en su equipo por segunda vez, porque ya lo hizo en la elección pasada, a Lucho Carranza, que fue el gran ministro de Economía de nuestro gobierno. Entonces, desde ahí nace ya un reconocimiento. Pero hoy día hemos tocado otros temas y la propia presidenta reconoció, por ejemplo, los éxitos que habíamos tenido en educación durante casi 5 años de labor de José Antonio Chang, que estuvo con nosotros también hoy y que nos permitió no solamente mejorar la calidad educativa, establecer una escala entre profesores que sean más competitivos, todo lo cual se perdió luego de que acabó nuestro gobierno, con un gobierno sucesivo que terminaron desarmando todo ello y que hoy que hay que recuperarlo. Entonces, frente a esa realidad de haber tenido un gobierno con gente que ha tenido resultados positivos, razonable, de una manera madura, nosotros hemos sido 2 veces gobierno y el fujimorismo también ha sido 2 veces gobierno. Esta es la tercera vez que el fujimorismo va a ser gobierno, con otra líder, pero gobierno. Y entendemos cuáles son los problemas que se presentan durante el gobierno y las necesidades que uno tiene. En nuestra segunda gestión, la bancada del fujimorismo, de Fuerza Popular, apoyó permanentemente los temas que nosotros llevamos al Congreso. Y con sus votos logramos sacar adelante muchas cosas. Entonces no vamos a ponernos pues en un plan mezquino y decir, no, ahora que te toca a ti no lo vamos a hacer. No tenemos votos para darle en el Congreso, pero tenemos experiencia y tenemos gente que si ella lo considera, podrá llamarlos, pero de manera personal, no institucional. La convocación fue a la comisión política, la convocatoria que hizo la presidenta electa fue a la comisión política, al partido en general. No. Le pregunto esto porque no estuvo el candidato Valderrama, que es quien lideró la última campaña. Sí, pero la convocatoria fue hecha al partido. Al partido. Correcto, y el partido estuvo representado, entre otros, por su secretaria general, que es la doctora Belén García, y por el presidente de la Comisión Política, que es Mauricio Müller. Además, acompañamos la delegación a algunos de nuestros militantes que han sido presidentes del Consejo de Ministros por su experiencia, Jorge El Castillo, Rosario Fernández, José Antonio Chang, yo en mi calidad de ministro también, y estuvo también Omar Quesada, que es dirigente del partido y que ha sido durante más de una oportunidad secretario general del partido. O sea, la posición del partido se llevó. Estuvo también convocado como parte de esta delegación Javier Velázquez, que por motivos de salud no pudo acompañarnos. Claro. ¿No? ¿Y por qué no fue Enrique Valderrama? ¿O cuál es la situación de Enrique Valderrama dentro del partido actualmente? Bueno, los temas orgánicos yo no los manejo de manera puntual porque yo en este momento no soy dirigente. Lo he sido, pero no soy dirigente, ¿no? Él fue candidato presidencial, terminó el proceso electoral y ya no es candidato. Correcto. Ahora, yendo hacia lo que significan los temas ejes puntuales de los primeros 100 días de gobierno. Usted, como decía, han sido gobierno, han tomado decisiones en su momento trascendentales para el país. ¿Cómo hay que actuar en esos 100 días? ¿Usted cree que debería haber lo que se denomina una luna de miel, un periodo de gracia al nuevo gobierno? A ver, yo creo que tiene que haber, y lo hemos conversado hoy día también, una rápida reacción por parte del gobierno para dar señales al país que los puedan legitimar más. No solamente al Ejecutivo, sino al Parlamento. Por ejemplo, hemos hablado hoy día de un gobierno que tenga que ser eficaz, de la necesidad de hacer una reforma de la administración pública. Hoy día hay una sobrecarga burocrática en la mayoría de instituciones y una mala distribución geográfica
en varias de ellas. Eso necesita una reforma urgente. Y hemos conversado, por ejemplo, de manera puntual del Congreso. Y le hemos expresado directamente que nos parece terrible que existan 4.000 personas trabajando en una institución en donde habían 130 representantes y ahora habrán 190. Y se le ha sugerido, ¿no?, que seguramente ella lo evaluará con sus parlamentarios, que el Congreso tiene que ser uno de los protagonistas en dar muestras de autoridad y debería anunciar al principio, inclusive al inicio, un recorte sustancial en sus presupuestos para trasladarlo a otro tipo de programas y un recorte en su personal. Entonces, eso va a dar muestras. Cuando nosotros asumimos el gobierno en el 2006, el presidente Alan García tomó la decisión de reducir a la mitad el sueldo del presidente y de los parlamentarios. Hasta hoy día se mantienen esos niveles de ingresos de los electos, no decimos de los técnicos, que tienen otro tratamiento, ¿no? Pero el gobierno de Keiko Fujimori debería empezar con una gran muestra de austeridad y de corrección de lo que significan presupuestos que van destinados a personal que no es necesario y que le pertenece a la gente más pobre, porque esos presupuestos deben ser utilizados para levantar las escuelas, ponerle agua, desagüe a las poblaciones más vulnerables, evitar que se mueran en el frío o evitar que se enfermen. No solo el fenómeno, hemos conversado también sobre el fenómeno del niño, sobre la necesidad de actuar rápidamente. Entendemos que ella está preparando un plan con un equipo técnico. Me imagino que recurrirá a la experiencia de sus gobiernos anteriores, porque ellos ya han pasado fenómenos del niño también, y hemos conversado también sobre la necesidad de articular prontamente una respuesta a la inseguridad ciudadana. Temas fundamentales, por supuesto. Claro, así es. Perfecto. Muchísimas gracias, don Aurelio Pastor. Muy gentil por haber venido esta noche. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Vamos a